Hola a todos y todas, bienvenidos a Jugar y Pintar, soy Gabriel y hoy os traigo la entrevista a Tyler Parrott, la segunda entrevista que quería traeros. La primera fue a Caleb Grace, uno de los diseñadores del juego de Señor de los Anillos, y esta es la segunda entrevista a otro de los diseñadores, que es Tyler Parrott. Han habido más entrevistas a lo largo del tiempo, pero estas dos creo que han marcado o han dado información de qué es lo que está por llegar, han dado múltiples pistas y creo que también han aportado bastante información, digamos, de qué es lo sucedido entre bastidores, eh, que han pensado los diseñadores y cómo se ha orquestado y cocido pues toda esta nueva reedición. Entonces, el vídeo va a constar de dos partes. En una voy a resumiros, digamos, la entrevista, que es de aproximadamente 1 hora y cuarto, ¿vale? Os la voy a resumir en aproximadamente unos 25 minutos. Y en la segunda parte del vídeo voy a contaros mis conclusiones, a lo que se puede llegar con la información que nos da Tyler Parrott, junto con la información que da Caleb Grace, junto con la información que es una entrevista que no creo que publique. Han hecho una entrevista recientemente a el productor del juego, que es, lo diré, es Jason Walden. ¿Vale? Entonces, si os parece, lo que vamos a hacer es irnos al navegador, poner la entrevista de fondo y os iré contando el resumen. Vamos allá. Si os parece, nos vamos a ir a la página de Card Talk. Vamos a verlo. Y como otras veces, lo que voy a hacer es darle al play, y os voy a ir contando un poco pues la información más relevante. También os adelanto que en esta ocasión quizá me voy a extender un poquito más que con el vídeo de Caleb Grace, porque este hombre la verdad es que es una pasada, me gusta mucho porque da más información que Caleb Grace. También era más fácil que pudiera darnos más chicha de la buena, porque a fin de cuentas ya se había revelado algo más de lo que iba a salir. En cualquier caso, es David Walsh y Grant Thompson. David Walsh es el que está arriba a la izquierda, y Grant Thompson bajo a la izquierda. Y Tyler Parrott lo tenemos arriba a la derecha. Entonces, el primero que comenta o que empieza a comentar David es que Caleb tiene mucha ayuda con el diseño del juego. Ya han trabajado, pero ya han hablado con Jeremy Swirm y MJ Newman. Se refiere a los chicos estos de Card Talk. Y que Tyler es nuevo en el programa. Es la primera vez que hablan con él. Entonces, volverán un poco sobre que todos los palos le suelen llegar a Caleb. Y Dave comenta, perdón, y Tyler comenta que es normal ya que estaba antes y que a medida que la gente sepa que ellos también están involucrados, hace referencia a Tyler, a Jeremy Swirm, a MJ Newman, pues más atención recaerá sobre ellos. Y supongo que también les lloverá pues más críticas o bueno, hablar más mención a ellos. Dave comenta también que es la primera aparición de Tyler en un podcast relacionado con El Señor de los Anillos. Dave le pregunta cuánto tiempo ha estado trabajando para Fantasy Flight Games, qué tipo de persona es, cómo llegó a Fantasy Flight Games y en qué líneas ha trabajado, y qué va a hacer a continuación. Dave le responde que nació a principios de los 90, 91 para ser exacto. Es decir, tiene el chico 30 años. Y 31 años, perdón, y que se unió a Fantasy Flight Games hace algo más de 4 años. Antes de que lo hicieran fijo fue contratista, es decir, le contrataban por proyectos, y antes de ser contratista fue becario, y antes de becario playtester. Vamos, escaló desde la parte más baja a la parte más alta. Desde que lo hicieron fijo, ha trabajado fundamentalmente en La Leyenda de los Cinco Anillos, el LCG. También ha trabajado en Star Wars Destiny, un poco de Keyforge y obviamente en El Señor de los Anillos LCG. Dave le pregunta si los juegos de cartas son su especialidad y si ha crecido con Magic the Gathering y Pokémon. Tyler le contesta que en un par de meses hará 20 años jugando a Magic the Gathering. Comenzó jugando a Magic cuando era un crío y fue también por aquella época cuando comenzó a coleccionar cartas Pokémon. En definitiva, los juegos de cartas han sido su punto de entrada a los juegos de mesa, y pese a que también ha jugado a videojuegos, los juegos de cartas son su pasión. Luego trató de que le pagaran por ello.
Tyler tuvo que mudarse a Minnesota para coger la beca de Fantasy Flight Games. Desde el minuto 1 ya dejó claro que su objetivo era que lo contratasen, vamos, que lo hicieran fijo. Aunque no fue ninguna sorpresa ya que había colaborado como playtester durante varios años. Había competido en muchos eventos e incluso había sido juez en muchos eventos. Incluso tenía una web donde publicaba artículos de estrategia. Dave también comenta que Tyler publicó una reseña de uno de los ciclos y que incluso había creado cierto contenido relacionado con lo que se estaba publicando y que la comunidad se había dado cuenta de ello hace 1 o 2 semanas. Todo esto sucedió antes de que él llegase a Fantasy Flight Games. Tyler le sorprende que eso siga por ahí, ya que dio de baja su web hace años. Comenta que siempre tuvo debilidad por el ciclo de Khazad Dûm, bueno, más bien ciertas aventuras. También comenta que tiene muy buena tolerancia a la variabilidad y que le gusta ver ciertas cosas usadas fuera de contexto. Pone un ejemplo. Una aventura donde el Balrog es un enemigo que se supone que no hay que luchar con él y que solo está para intimidarte. También dice que está seguro que nunca lo ha publicado, pero que sí que desarrolló una campaña para los 2 primeros ciclos para uso personal, experiencia que le ha sido muy útil en años más tarde. Añade también que durante el tiempo que desarrolló material como fan, nunca llegó a diseñar ninguna aventura, ya que habían de sobra. Terry también nos cuenta que cuando salió el juego de cartas de Arkham Horror, se metió de lleno. Cuando hicieron la demo en Gen Con, se encargó de tomar notas de las cartas que vio para poder diseñar sus propios mazos y diseñar sus propias aventuras en casa. Dave le comenta que parece que lleve esto en la sangre. Tyler le contesta que fue a la universidad para estudiar biología molecular y que su objetivo era dedicarse a la investigación en un laboratorio. Tras llevarse una decepción trabajando en un laboratorio de genética en la universidad y en un laboratorio en una empresa, realmente se dio cuenta que no le gustaba lo que hacía. Entonces pensó, la universidad me quedaba hasta las 5 de la madrugada haciendo mazos personalizados para Magic the Gathering, así que si iba a seguir haciéndolo igualmente, mejor que le pagaran por ello. Dave vuelve al tema del Señor de los Anillos y le dice a Tyler que sabe que no es su trabajo principal, pero que sabe bastante del tema. Tyler entonces le interrumpe y le dice que el Señor de los Anillos, el juego de cartas, el LCG, es su segundo juego favorito, el segundo juego de cartas favorito de todos los tiempos. La razón de por qué está Magic en primer lugar es porque lleva 10 años de ventaja, básicamente. Sobre la leyenda de los 5 anillos, Dave dice que ya ha cesado su desarrollo, pero que aún se puede comprar. Tyler añade que, cuando cesaron la producción del juego, hicieron todo lo que pudieron para animar a la comunidad a que siguieran apoyando el juego por su cuenta. Hay incluso un proyecto llamado Emerald Legacy, donde crean arte, tienen a sus diseñadores gráficos y siguen creando cartas, tal y como pasa con el Señor de los Anillos y el proyecto de Alep, A Long Extended Party, que os dejaré un enlace en la descripción del vídeo. Tyler comparte ahora una reflexión interesante. Una de las cosas que más le gustan de los juegos de mesa es que es una actividad centrada en la comunidad. Los juegos que diseñan no son nada sin las personas que los juegan, y en los juegos de cartas en los que hay que diseñar un mazo, se anima a las personas a que personalicen su experiencia de juego y que expresen su creatividad. Diseñar nuevas cartas o nuevas aventuras es una evolución lógica de lo anterior. Relacionado con lo comentado, dicen que en los juegos competitivos es más delicado el contenido creado por fans, porque una carta puede estar descompensada, pero y dar ventaja a uno de los jugadores. Sin embargo, en los juegos cooperativos no es tan importante y da pie a que se genere más material por parte de los fans. Más que nada porque si una carta está muy descompensada y juegas contra alguien, pues es un fastidio, ¿no? El que la otra persona tenga más ventaja por culpa de esa carta. Y en un juego cooperativo, pues da más igual. Dejando ya de lado el material fan-made y volviendo al material oficial, Dave comenta que durante toda su estancia en Fantasy Flight Games, Tyler ha estado colaborando de una forma u otra en El Señor de los Anillos. Así que le pregunta en qué productos ha participado, desde lo más antiguo a lo más nuevo. Tyler contesta que colaboró en el diseño del ciclo de Ereth Mithrin con Caleb Grace. Él comenzó el proyecto y Tyler lo finalizó. En otras ocasiones, Caleb se sentaba las bases de una aventura y él se encargaba de depurarla y finalizarla. Otras veces él diseñaba la primera aventura y Tyler la última. Trabajaron juntos y Tyler está muy orgulloso de cómo salió el proyecto. Dave le pregunta si colaboró tanto en el diseño de aventuras como en el diseño de cartas de jugador. A lo que Tyler responde de forma afirmativa, aunque se centró más en las aventuras, ya que cuando él llegó las cartas de jugador ya estaban más desarrolladas. Una de las cosas que comenta Tyler es que en la naturaleza del diseño
cuando uno lo acaba y luego lo prueba, hay ocasiones en que lo descartas todo y vuelves a comenzar desde el principio. Es algo que le ha pasado en varias ocasiones. Dave ahora le pregunta de quién fue la idea de las cartas protegidas. Taylor contesta que fue una de las primeras ideas que todo el ciclo estuviera montado en base a esa mecánica. Ojo que habla de las cartas protegidas del ciclo de Ered Mithrin. La idea era meter cartas de jugador míticas de una manera especial. No querían poner un coste desorbitado porque igual no se jugarían, o buscarían la forma de jugarlas haciendo alguna triquiñuela, lo que no sería justo. Así que decidieron hacerlas baratas y poderosas, pero con un coste adicional. Es decir, vencer a un enemigo, por ejemplo, antes de poder conseguirlas. Dave le pregunta a continuación sobre su contribución en el último ciclo, la de Una sombra en el este y la venganza de Mordor. Taylor contesta que cree que la historia ya se ha contado con anterioridad, pero que lo va a contar otra vez por si acaso. En el último ciclo querían, a nivel interno, proporcionar la posibilidad de que todo aquel que estuviera interesado en el juego pudiera contribuir de alguna forma. Así, todos aquellos que no tenían tiempo para trabajar en el proyecto podrían contribuir en alguna de las aventuras. De hecho, él diseñó la aventura de la ciudad de Ulfast, la aventura de sigilo por la ciudad. A Taylor le encantan los juegos con mecánicas de sigilo y le entusiasma la idea de una aventura donde hubiera enemigos que los jugadores podían enfrentarse a ellos, pero no debían. Aparte de poder visitar una ciudad de los Hombres del Este, algo que por cierto siempre le ha molado mucho a Tyler. Volviendo con el tema de las cartas de héroe protegidas, Taylor comenta que la fuerza de los Hombres del Este no residía en un estilo de combate, sino en utilizar herramientas únicas. Así que, si los jugadores pueden vincular cartas a sus héroes, los Hombres del Este también. Taylor también comenta que uno de los objetivos a la hora de diseñar las aventuras de los últimos ciclos es que fueran rejugables. Por un lado, querían diseñar escenarios que fueran un reto, pero que no resultaran repetitivos. Podemos asumir que si son un reto, los jugadores van a tener que jugar las aventuras varias veces hasta que se las puedan pasar. Dave comenta que además este ciclo aporta nuevas decisiones para los jugadores, ya que a la hora de descartar cartas de sombra, el orden es importante. Taylor comenta que justamente uno de los objetivos de este juego desde sus orígenes era proporcionar un reto similar a los juegos competitivos, donde los jugadores tienen que estar tomando muchas decisiones importantes de forma asidua. Dave invita a Tyler a seguir en esta dirección y menciona que, si ya en el documento de visión se sabía que Una sombra en el este más la venganza de Mordor iba a ser el último ciclo y el resto de personas iban a percibir un parón en el juego. Cuando volvió a entrar él en todo lo que se estaba cociendo entre bastidores, entre la nueva caja revisada, los mazos preconstruidos, penumbras del bosque negro, reempaquetado del ciclo de Angmar, etc. Tyler le contesta que mientras estaba trabajando en la caja revisada, él estaba muy ocupado trabajando en otras cosas, lo cual estaba bien, ya que en definitiva era el mismo producto que el original, pero con mejoras. Dave entonces le pregunta si él aportó alguna idea en dichas mejoras. Taylor contesta que no tuvo la necesidad, porque todo lo que él quería ya lo habían aportado otras personas. Hace énfasis en que algo que todos querían era el modo campaña, pero que tampoco pudo colaborar mucho más allá de probar los escenarios. Comenta que también decidieron que los dos escenarios de penumbras fueran un add-on en lugar de juntarlos dentro de la nueva caja base. Ahí hay interés económico, fijo. El objetivo de añadir el modo campaña en la caja base era para que los jugadores tuvieran una idea de los cimientos en los que se basaba el modo campaña. Les gustaba cómo se había implementado este modo campaña en las sagas, pero no querían, y ojo con lo que voy a decir ahora, no querían que el punto de entrada a las campañas fueran las sagas. Por eso incluyeron el modo campaña en la nueva caja base revisada. Además, uno de los objetivos también era poner el modo campaña en todos los ciclos que se relanzasen. Y con esto llegamos al ciclo de Angmar, Angmar Despertado, que es su gran proyecto. Taylor comenta que antes de trabajar en el ciclo de Ered Mithrin, que es el octavo ciclo, Angmar Despertado era su ciclo favorito, que es el quinto ciclo, pese a ser un reto brutal. Dave comenta que es un ciclo basado en no muertos y Taylor trata de explicar un poco por qué le gusta tanto. Taylor comenta que su primer personaje en Dungeons & Dragons era un nigromante. La clase de personaje que jugaba en Diablo 2 era un nigromante. En definitiva, le encantan los nigromantes, los zombies y los fantasmas. Es más, el rey de brujo de Angmar es uno de sus villanos favoritos dentro del universo de El Señor de los Anillos. De hecho, tiene una réplica de la espada del rey brujo en su despacho. Podría tener
a dardo o a andúril. La espada de Aragorn forjada a través de los restos de Narsil tras el concilio de Elrond. Pero no, tiene la del rey brujo. Cualquier cosa relacionada con los espectros o con Angmar le emociona. Liv comenta que le parece fenomenal y que dejando de lado el último ciclo, la venganza de Mordor, y su fortaleza de Nurn, el despertar de Angmar tiene posiblemente el escenario más difícil del juego, que es la batalla de Carn Dûm. Tyler ahí le interrumpe y le dice con los dedos que no, que la batalla de Carn Dûm, según él, es la segunda más difícil y que la fortaleza de Nurn es la tercera más difícil. A juicio de Tyler, el escenario más difícil de todo el juego es el de la batalla de la ciudad del lago, que es un POD, un print on demand. Liv cambia un poco de tercio y siguiendo con la tradición de preguntas que los diseñadores no pueden contestar, trata de ver si quizá Tyler le puede responder a lo siguiente. Liv comenta que en el último In-Flight Report cree recordar que se dijo que el modelo de lanzamientos seguiría el relanzar los ciclos más populares, algo que se pudo deducir tras la entrevista de Caleb Grace cuando se le preguntó por las reglas que había seguido para construir los mazos preconstruidos. Así que, ¿por qué se decidió comenzar por el ciclo de Angmar, que es el quinto ciclo? Tyler se queda pensativo y contesta que hubo un tiempo en el que se consideró que el ciclo de Angmar incluyera un modo campaña, por defecto. Es por ello que las historias asociadas a estas aventuras eran muy narrativas. Aquí se plantearon no solo hacer buenas aventuras, sino que además su narrativa también fuera buena y que hubiera cohesión entre ellas. Que el final de una aventura llevara al comienzo de la siguiente. Esto casi lo consiguieron con el ciclo anterior, que es el del Creador del Anillo, el cuarto ciclo. Hubo mucha experimentación en cómo mezclar narrativa y experiencia de juego. Todo lo que aprendieron lo trasladaron al ciclo de Angmar y seguramente mucha gente estará de acuerdo que fue la primera vez que quedó realmente bien. Dave le dice que está de acuerdo y que pese a que hay mucha gente que disfrutó mucho con el ciclo de la mina del enano, es el ciclo de Angmar cuando hay un punto de inflexión y se aprecia una mejora importante a nivel de cohesión entre narrativa y juego. Tyler comenta entonces que el ciclo del Creador del Anillo actúa como un ciclo de transición. Los primeros tres ciclos, Sombras del Bosque Negro, La Mina del Enano y Contra las Sombras, fueron para pillarle el tranquillo. Y además lo dice así, prácticamente en palabras textuales. El primer ciclo demostró que cualquier aventura puede ofrecer experiencias muy diferentes y había tanto énfasis en que cada una fuera tan distinta que la narrativa es floja en el mejor de los casos. Hablamos del primer ciclo. Doy fe de ello. Dave añade que, además, en estos primeros ciclos también había interés en mostrar eventos que sucedían en los libros. Aquí los diseñadores aún no habían decidido crear las sagas para narrar las aventuras de los libros en forma de campaña. Tyler sigue comentando que los primeros tres ciclos están llenos de intentos por probar cosas nuevas y aprender qué es lo que le gusta a la gente y qué es lo que no les gusta. En el cuarto ciclo, los diseñadores, recordar cuarto ciclo, el Creador del Anillo, los diseñadores reaccionaron sobre este tema y por eso metieron la mecánica del tiempo para evitar el tortugueo. Recordad que el tortugueo es ese proceso por el que, digamos que tú vas montando la paraeta y cuando tienes ya tu paraeta montada y tus combos, entonces ya pues apisonas con todo lo que tienes en juego para tratar de derrotar a la aventura. Entonces, la mecánica del tiempo en el ciclo del Creador del Anillo, el cuarto, iba justamente a frenar ese tortugueo que tanto le molaba a la gente. En los ciclos 1 y 2, básicamente son aventuras tras aventuras. En los ciclos 3 y 4 ya hay un tema y una mecánica principal. En el ciclo 3, por ejemplo, Contra las Sombras, se gira en torno a los mazos monoesfera. Si no usas mazos de una sola esfera, no vas a poder jugar el ciclo, punto. Además, hay batallas en donde para poder progresar en la misión ya no cuenta la fuerza de voluntad, sino la fuerza de ataque. En el ciclo del Creador del Anillo hay efectos que penalizan al jugador si roba cartas. ¿Te gusta tortugueo? Tranquilo, vas a perder. Palabrita de Tyler. Según Tyler, el ciclo de Angmar despertado fue la culminación de todo lo aprendido durante los primeros 4 ciclos. Aprendieron qué era lo que le gustaba a los jugadores y tiraron por esa vía. Además, intentaron que la experiencia de juego se acercara más a jugar una historia y no jugar una aventura. Además, las cartas de jugador son bastante queridas. Las del ciclo de El despertar de Angmar ofrecen mecánicas interesantes de juego sin ser excesivamente poderosas. Dave hace un pequeño inciso y comenta que la pregunta original era ¿por qué el primer ciclo a reeditar es el ciclo de Angmar? Y que en lugar de simplemente responder algo como porque fue el que más ventas produjo,
Tyler da una explicación mucho más profunda, denotando mucho amor por el juego, algo que Dave agradece enormemente. Según su criterio, la gente que hay detrás del juego demuestra que realmente le tienen afecto. Tyler le responde que la respuesta honesta es que han seguido ambas aproximaciones, es decir, han reimpreso el juego porque consideraban que iba a proporcionarles muchos beneficios, pero porque es realmente un buen juego. La siguiente pregunta es, ¿qué partes van a reimprimir? Pues las mejores y las que están más orgullosos de ellas. Así que volviendo a la pregunta inicial, ¿por qué primero Agmar? Pues porque fue el primer ciclo en el que todos estaban orgullosos de forma unánime. Sabían que tenían un límite con respecto, ojo otra vez, sabían que tenían un límite con respecto a cuántos ciclos podían reimprimir. Esta reimpresión no va dirigida a los jugones de culo duro, ¿vale? Sino a los nuevos jugadores. Y ojo de nuevo con lo que voy a decir ahora, los nuevos jugadores, y estas son palabras textuales de Tyler, que soltó él durante la entrevista, los nuevos jugadores no necesitan 120 aventuras, sino 50. Así que vamos a ofrecerle las 50 mejores, y las 50 mejores comienzan con Agmar. Además se quería añadir un modo campaña en los ciclos que se iban a relanzar, y ya se ha comentado que Agmar se creó pensando en dicha posibilidad. Hay que tener en cuenta que, debido a la inercia, al final no se añadió el modo campaña en los ciclos. Para eso estaban las sagas, que fue una especie de experimento también. La ventaja es que en las sagas uno tenía ciertas expectativas sobre qué cosas debían de suceder, lo que hacía más fácil su diseño. Por ejemplo, conseguimos la espada Andúril después del consejo de Elrond. Recordar, Andúril se forja a través de los restos de Narsil, pero no antes. El modo campaña no es solo darnos cosas en cierto momento, también nos impide tener cosas antes de tiempo. Dave le pregunta a Tyler si vamos a ver alguna de las cosas que previamente ha comentado en este ciclo, en la campaña fundamentalmente. Tyler contesta que una de las cosas que hizo para el reempaquetado del ciclo de Angmar fue justamente diseñar la campaña. Tyler tenía 3 objetivos. Primero, equilibrar la dificultad general de toda la campaña y tratar de convertirla en una pendiente ascendente. Para ello hay que suavizar la dificultad de los escenarios más difíciles y subir la dificultad de los escenarios más fáciles. Es uno de los problemas al hacer así el juego, que los diferentes escenarios, el primero podía tener dificultad 5, el siguiente 7, el tercero 3, el siguiente 8, cosas así. El segundo objetivo era extender la narrativa que ya existía. Vamos a ayudar a los Dúnedain, concretamente a Iarion y a Marthuil. Podemos ver esto, si queréis, esto es en el minuto 58-43. Mira, si queréis lo pongo por aquí. Y siguiendo con este ejemplo de Andúril y con la caja de héroes, tendremos una copia de los héroes mencionados, pero no los podremos jugar hasta que la campaña lo diga. El tercer punto era que quería experimentar con el modo campaña, incluyendo algunos conceptos vistos ya en Arkham Horror, el juego de cartas, y que no se habían usado hasta ahora en El Señor de los Anillos. Tyler se refiere al registro de campaña visto en Arkham Horror, donde el jugador va marcando ciertas cosas que pasan. También quería experimentar, como pasa en la aventura de Huida del Monte Gram, si no rescatamos a alguien, no le rescatamos. Es decir, Tyler ha tenido que subir la dificultad para evitar el tortugueo y evitar que podamos salvar a todos. Hay algunas aventuras en las que hay que elegir a quién salvar, y eso tendrá, pues, determinadas repercusiones en el juego. Dave comenta que se están quedando sin tiempo y a título informativo trata de dejar claro que esta campaña es completamente independiente a la que hay en la caja base más penumbras. Tyler también añade que se ha diseñado la campaña para que sea rejugable. Dave trata de sonsacarle información sobre qué sea lo próximo que veamos y Tyler le interrumpe diciendo lo siguiente. Tienen el objetivo de ofrecer a los nuevos jugadores la mayor cantidad de opciones posibles y no forzarlos con el juego. Cada nuevo producto debe ser potencialmente su segunda compra después del nuevo core revisado. Además, evita el problema de stock en las tiendas con los packs individuales de misión, tal y como sucedía antes. Se agota un pack y nadie compra los siguientes hasta que consigan los primeros. Y esto se acentúa aún más con los modos de campaña, por eso en Arkham Horror se ha cambiado el formato debido a la cantidad de problemas que han tenido en el pasado. Otra cosa que comenta Tyler es que este nuevo reempaquetado le da más libertad a la hora de diseñar el modo campaña, ya que no está limitado por el número de cartas en cada uno de los packs. Recordad que en el modo anterior teníamos una caja deluxe que solía tener unas 165 cartas aproximadamente, y luego teníamos 6 aventuras donde cada pack de aventuras tenía un total de 60 cartas. Entonces,
le dieron, por ejemplo, en este caso, instrucciones para el despertar de Angmar de crear alrededor de 40 cartas para el modo campaña, pero no le dijeron cuántas usar en cada misión. Así, una misión podría añadir 10 cartas de campaña y otra 0. Esto le da cierta libertad. Para cerrar, Dave le pide a Tyler que responda a dos preguntas. Si cree que este nuevo relanzamiento está teniendo éxito y si hay algo más que quiera añadir. Tyler comenta que sí, que este relanzamiento está permitiendo a mucha gente engancharse de nuevo al juego, y también comenta que este juego es el que puso a Fantasy Flight Games en el radar de Tyler. Tyler llegó a Fantasy Flight Games como fan del juego. Luego añade que este juego tiene todas las papeletas para ser un Forever Game, equivalente a un juego evergreen, es decir, un juego que se venda de manera continua y que se reimprima de manera continua. ¿Vale? Esto es un evergreen, por ejemplo, un Catán, es decir, juegos que se venden como churros, un Carcassonne, que pase el tiempo que pase, se siguen vendiendo tiradas tras tiradas, ¿vale? Esto se le denomina un evergreen. Queremos que este juego esté disponible de forma indefinida porque pensamos que es bueno. Y aquí realmente pues ya acaba la entrevista de Tyler. Si os parece, voy a contaros mis conclusiones y qué pisticas nos ha dado para confirmar las sospechas que tenemos sobre qué es lo que va a ser reeditado. Bien, creo que Tyler Parrott ha soltado algunas perlitas bastante importantes que vienen a confirmar un poco todas las sospechas que veníamos teniendo hasta ahora. La primera perla de todas que nos suelta es cuando dice que en esta nueva reedición el objetivo no es sacar las 100 aventuras que tiene el juego, sino las 50 mejores. Si hacemos un cálculo rápido, el juego contiene 9 ciclos, cada ciclo contiene 9 misiones, con lo cual 9 ciclos, 9 por 9 son 81 aventuras en los 9 ciclos editados. Además tenemos 8 cajas de saga, hay 2 de El Hobbit y 6 del Señor de los Anillos, con lo cual, sabiendo que hay 3 aventuras en cada una de las cajas de saga y hay 8 cajas de saga, 8 cajas de saga, 8 por 3, 24 aventuras más. 24 más 81, ya nos vamos a 105 aventuras. Si a eso le añadimos las 3 de la caja base, las 2 de penumbras, ya vamos por 110, y a eso habría que añadirle todos los pods, que sinceramente ahora mismo no me acuerdo cuántas son, pero bueno, yo diría que así a ojo habrán como unas 10 aproximadamente. O sea, estamos hablando de unas 120 aventuras en total editadas. Curiosamente, este número 50 no es un número arbitrario. Podríamos pensar que igual lo ha dicho un poco así, más o menos, al tuntún, pero no. Si en las sospechas anteriores Caleb decía que una buena pista era saber que le habían dado instrucciones de que no debía de utilizar cartas que fueran a salir en ciclos que fueran a reeditarse posteriormente, quedaba claro que se iban a reeditar 3 ciclos, que era el ciclo del despertar de Angmar, el del cazador de sueños y Ered Mithrin. 3 ciclos por 9 aventuras son 27 aventuras. Las sagas de El Señor de los Anillos son 6 cajas por 3, 18. 18 más 27 hacen un total de 45 aventuras. Si sumamos las 3 que están en la caja base y las 2 de penumbras, son 5, 45 más 5 dan un total de 50 aventuras clavadas, lo cual no está nada mal. Así que, vamos, tiene bastante sentido. Además, aparte de eso, deja claro que los ciclos de 1 a 4 fueron pruebas. Hubo mucha experimentación en ellos. Además, la narratividad no es especialmente buena. El cuarto quizás sí, ya mejoró todo mucho, pero la narratividad no es especialmente buena, y dado que querían incluir en todos los relanzamientos el modo campaña, pues los primeros 4 ciclos pues no son unos buenos candidatos, ¿vale? Aparte, ya os digo, de que otra de las cosas que comenta, que no he dicho en el resumen, pero básicamente viene a decir que aunque las aventuras son todas únicas, hay algunas filosofías que se repiten. Por ejemplo, hay aventuras de búsqueda
que, por ejemplo, comienzan en las aventuras de búsqueda, la tenemos en el primer ciclo de todos, con la caza de Gollum, y esa aventura de búsqueda se depura, hay más aventuras de búsqueda a lo largo del juego, y se depuran y se mejoran. Entonces, bueno, pues queda claro que para ellos los primeros 4 ciclos no contienen las mejores aventuras, a nivel de narrativa, pues no están bien cohesionadas, y por tanto, vamos, lo está dejando bastante claro que no va a haber, no hay intención de reeditar esos 4 primeros ciclos justamente por eso, porque la narrativa no es buena, por tanto la campaña no quedaría bien, y luego pues por otro lado no, no son los mejores, no son las mejores aventuras que han llegado a parir, ¿vale? Entonces, dicho eso, quedaría, digamos, pendiente el saber de, bueno, pues los 4 primeros ciclos no, pero según comentas, los últimos 5 ciclos parece que mejoraron mucho y fue un punto de inflexión y mejoró mucho la cosa. Pero dice aquí otra cosa, y es que van limitados en cuanto al número de material que pueden reimprimir, se lo han marcado, ¿vale? Hasta cierto punto lo entiendo, aunque yo como amante pues no lo comparto, pero lo entiendo. No todo el mundo está dispuesto a fundirse un dineral en 9 ciclos, 8 cajas de saga, los no sé cuántos pod, etcétera. Quiero decir, dentro de los 5 últimos ciclos, entiendo que han cogido los 3 mejores. Ya comenta Tyler que el último ciclo fue un ciclo en el que nadie tenía tiempo para dedicarle mucho tiempo al ciclo, y lo que básicamente se hizo fue dar la oportunidad a todos los diseñadores que hayan participado en el juego de hacer algo, con lo cual da un poco la impresión de que, bueno, fue un ciclo de cierre que tampoco iba tan bien hilado como otros, con lo cual digamos que ya nos quedan 4 y de los 4 pues han elegido 3. De las sagas, pues aunque no lo menciona, El Señor de los Anillos sí que dijo Caleb en su momento que era un producto muy querido, y fijaros que aquí sí que deja algo muy claro, y es que quería introducir el modo de campaña en la caja base para que el modo campaña, la primera toma de contacto del modo campaña no fueran las sagas. Luego, y estamos hablando, o sea, no quiero que sean las sagas, por eso te lo meto en la caja base. Luego estás asumiendo, o estamos asumiendo, que van a reeditar las sagas. Porque si no, no tiene sentido esto que está diciendo. Es decir, no queremos que te tengas que comprar las sagas para poder probar el modo campaña. En la caja revisada ya te lo doy. Así ya te doy unos fundamentos, unas bases de cómo es el modo campaña, por si te gusta, que sepas qué es lo que te vas a encontrar en el resto de ciclos y en las sagas. ¿Y por qué no se va a editar la saga de El Hobbit? Pues aparte de que yo aún no lo he jugado, pues en comparación con la de los Anillos, pues parece ser que, según críticas de otras personas, por la de los Anillos también lo mismo. La primera fue la primera, ¿vale? Hubo más experimentación, más pruebas, y la segunda se hiló y se hizo mejor. Entonces, como ya han sacado muchas cartas de jugador para el mazo de los enanos de El Hobbit, pues según lo que dijo Caleb Grace, pues no tiene mucho sentido el que se reedite un producto que vaya a tener cartas repetidas, ¿vale? Así que creo que también nos está dejando bastante claro que de los 5 ciclos últimos solo se van a reeditar 3, porque el cuarto de la venganza de Mordor pues tampoco es el mejor, y entre los 4 que quedarían pues han elegido los 3 mejores. Y respecto a las sagas, han elegido la del Señor de los Anillos, que entiendo que es la que más éxito ha tenido. Bien, aparte de esto, que esto lo podemos deducir de la información de Caleb y Tyler, Jason Walden, que os voy a enseñar si queréis para que sepáis de qué estoy hablando, Jason Walden ofreció una entrevista más recientemente, el 27 de marzo, para Cardboard of the Rings, y os digo que esta seguramente no la vaya a publicar, porque bueno, le preguntan un poco más por cuál es el trabajo de un productor y tal, pero viene a contar algunas cosas curiosas em, que también vienen a reforzar lo que se ha comentado hasta ahora, y vienen a explicar otra cosa que está sucediendo con las erratas que están apareciendo y que la gente no entiende. Vale, a Jason Walden, productor del juego, le vuelven a pinchar, como no, a ver si puede dar algo de información de lo que está por venir. Y curiosamente vuelve a recalcar la siguiente información, y es que lo que dijo Caleb es bueno.
como pista. No se querían hacer mazos preconstruidos usando cartas de ciclos que se fueran a editar posteriormente o si fueran a publicar en reediciones, ¿vale? Entonces, todo lo que todas las cartas que pertenecen a ciclos o sagas antiguas, pues ya podemos saber que no se van a reeditar, ¿vale? Así que básicamente tenemos tres fuentes distintas que nos vienen a confirmar pues lo que sospechamos. Y es que, perdona que me repita otra vez, lo que tiene pinta de que se va a reeditar son el ciclo de Despertar de Angmar, eso ya está confirmado, el ciclo del Cazador de Sueños y el ciclo de Eren Mithrin. Y por otro lado, las sagas de El Señor de los Anillos. ¿Vale? Otra información que quiero comentaros es el tema de las erratas, y me ha sorprendido mucho. Jason Walden, durante la entrevista, básicamente nos dice que han perdido imágenes, ilustraciones de El Señor de los Anillos, ilustraciones antiguas, y que a Caleb le tuvo que decir que no en más de una ocasión a la hora de usar alguna carta porque no tenía la ilustración. Entonces, parece ser que antes utilizaban otra forma de hacer las cartas y todo el texto que se veía se hacía manubrio. Es decir, si había una cursiva, se ponía a mano. Si había una negrita, por ejemplo, pues para marcar un término concreto o un rasgo o lo que fuera, se ponía a mano. Ahora utilizan InDesign y entonces InDesign, que es un software de Adobe. Entonces, todo lo que se utiliza, todos los efectillos y tal, se hace en base a estilos. Entonces, el texto de Lore tiene un estilo determinado, el texto de los rasgos tiene un estilo determinado. De tal manera que, cambiando el estilo, se cambia cómo van a aparecer todas las cartas de un plumazo. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que han tenido que rehacer todas y cada una de las cartas. Es decir, tienen los ficheros originales, los PDFs que utilizaban para mandarlos a imprenta, pero han tenido que crear de nuevo las cartas y picar de nuevo el texto que había. Entonces tienen el PDF original, pues han picado de nuevo las cartas, les han aplicado los estilos y han impreso otra vez las cartas. ¿Y el problema con esto qué ha sido? Pues errores, ¿vale? Bien, dicho una vez todo esto, quedan algunas incógnitas por resolver. Vale, ya sabemos lo que en teoría se va a editar, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los mazos de pesadilla y qué pasa con los pods? La verdad que los pods vienen de las siglas Print on Demand. Son, digamos, mini expansiones de estas que salen y que luego cuestan un huevín de comprarlas o de encontrarlas si no las compraste cuando salían, ¿vale? Eran impresión bajo demanda. Vale, respecto a los mazos de pesadilla, estas dos cosas son elucubraciones mías porque no se han hablado, ¿vale? Curiosamente, ninguna de las tres entrevistas, ni la de Caleb Grace, ni la de Tyler Parrott, ni la de Jason Walden, se pregunta ni por los mazos pesadilla, ni por los pod. Entonces, los mazos de pesadilla tengo bastante claro que no los van a sacar, no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Primero, porque de los primeros 4 ciclos no tiene sentido, porque los ciclos no se van a reeditar, luego no tiene sentido que los saquen. Y sí que es cierto que de los ciclos que vayan a reeditar, los 3 que van a sacar, podrían sacar un pack con todos los mazos de pesadilla. Pero no sé yo si tiene mucho sentido porque ya va a haber un esfuerzo en el modo campaña de mejorar la dificultad o de suavizar la dificultad y hacerla ascendente. Entonces no sé si tiene sentido meter los mazos pesadilla para jugarlos de manera independiente en un modo de dificultad más alto sobre, digamos, el base, porque va un poco, digamos, choca, se enfrenta con respecto a los objetivos de la campaña. El otro tema, luego ya os digo que yo no creo que lo saque, lo veo muy difícil. El otro tema son el tema de los pods. Los escenarios de impresión bajo demanda no se mencionan en ningún momento y creo que es un producto que es fácilmente sacable. No sé si se sacarán todos o los más... los que gustaron más o los que... o los... ¿cómo decirlo? Los más interesantes. Hay que tener en cuenta que hay, por ejemplo, dos pods, dos expansiones de impresión bajo demanda que están relacionadas con las sagas de El Señor de los Anillos. Desde mi punto de vista, tiene todo el sentido del mundo, igual que se ha hecho con las penumbras, de sacar esos dos pods como un pack con dos aventuras y sacarlos cuando saquen las sagas. No sé en qué momento, pero tiene todo el sentido del mundo. Y respecto al resto, pues lo ideal sería que aquellos pues, que han tenido más éxito y los que más han gustado, pues también los reimprimieran porque no les cuesta absolutamente nada. No tienen que hacer nada, no tendrían incluso que reeditarlos, me refiero ni de rediseñar las cartas ni nada, simplemente sería pues
darle a imprimir y listo. Bien, ya está, con esto creo que voy a dar por zanjado, creo que ya tenemos mucha información de lo que está por venir y creo que ya está, vamos, con todas las pistas que han dado y las pseudo confirmaciones, está todo bastante claro. No sé qué opináis vosotros, desde luego espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, como siempre, darle un me gusta, suscribiros al canal para estar al tanto de los últimos vídeos, darle a la campanita, recordar que tenemos Twitter donde voy publicando las noticias de lo que me entero. Nada más, gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.